Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. A nombre de nuestro presidente, el licenciado Cano Vélez, les damos la más cordial bienvenida aquí a la sede de nuestro Colegio Nacional Federación AC. El día de hoy continuamos con la serie de publicaciones realizadas como coordinador por parte del doctor Calva, con el tema Reforma Fiscal Integral. Doctor José Luis Calva Telles, como compilador, se dio la tarea, como algunos de ustedes saben, otros no, de juntar a varios académicos expertos en diversos temas. Para el día de hoy, nuestro volumen 5, Reforma Fiscal Integral, contaremos con la presencia de la maestra Mildred Espíndola, a quien pido un fuerte aplauso. Asimismo, pido también un fuerte aplauso para nuestro expositor, el doctor José Luis Calva Telles. A todos nuestros colegas que nos ven en el interior de la República a través de la señal de internet, también les mandamos un caluroso saludo y comento que la dinámica que vamos a seguir es la siguiente. Serán 20 minutos de exposición por parte del doctor José Luis Calva y al concluir tendremos otros 20 minutos por parte de la maestra Mildred Espíndola. Para concluir, terminaremos con los comentarios finales por parte del maestro Calva. Doctor, bienvenido, muchas gracias por su presencia y lo dejo con el micrófono. Bueno, agradezco como siempre la generosa hospitalidad del Colegio Nacional de Economistas, de nuestra federación del colegio, de nuestro presidente Alberto Cano Vélez, la presencia de todos ustedes y de quienes nos están viendo vía internet en diversas sedes en el interior del país. El libro que vamos a presentar hoy, Reforma Fiscal Integral, constituye la materia de lo que muchos han denominado la madre de todas las reformas. Porque efectivamente, si pensamos en promover un estado de bienestar que comprenda servicios de salud de calidad para toda la población, que comprenda un sistema educativo también de mejor calidad y de mayor cobertura, que comprenda un gasto en infraestructura para tener una infraestructura eficiente y competitiva, política industrial para tener industrias de alta tecnología, política agropecuaria para hacer factible lo que mostramos en otro de los volúmenes de esta colección de libros, duplicar la producción de alimentos básicos en nuestro país, que es perfectamente posible con los recursos humanos y naturales con que cuenta México. Bueno, para todo eso se requieren recursos. Y por eso es que la reforma fiscal es considerada como la madre de todas las reformas. Bueno, no podemos pensar entonces en el cumplimiento completo de las responsabilidades del Estado mexicano en el desarrollo si México no construye un sistema fiscal moderno. Esta es una de las grandes prioridades de la nación, a lo mejor la madre de todas las prioridades. Vamos a comenzar en primer lugar, en una primera parte, en unos primeros 20 minutos. Vamos a presentar un diagnóstico de cuál es la situación tributaria de México, comparado con referentes internacionales, tanto de países miembros de la OCDE como de países de América Latina. Posteriormente vamos a presentar un estudio comparativo, en particular la maestra Mildred se va a encargar de un estudio comparativo básicamente hecho por ella misma, de la tributación en México, Estados Unidos y Canadá. Y en la última parte, en los últimos 20 minutos, en donde volveré a tomar la palabra,
haremos un resumen de las propuestas de reforma fiscal para que México logre elevar por lo menos en 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto la recaudación tributaria. ¿Cuáles son los canales, los caminos para lograr este propósito? Bueno, en primer lugar, hay que recordar lo ya muy sabido, de que México se encuentra muy abajo de numerosos países que son frecuentemente referidos como modelos de desarrollo económico y social. México está muy abajo en términos de carga tributaria. De acuerdo con la OCDE, los ingresos tributarios del gobierno general en México, que incluyen el gobierno central, los gobiernos locales, las contribuciones a la seguridad social, esto es toda la recaudación, en México representa, estoy tomando datos de un quinquenio completo para hacer más sólidas las cifras, en México representan el 18.5% del Producto Interno Bruto. En Francia, el 43.6% del PIB, en Italia, el 42.1%, en Suecia, el 47.8% del PIB, en el Reino Unido, 35.8%, en Alemania, 35.6%, incluso en Canadá, nuestros socios de Norteamérica, 33.5%, en España 35.5%, etc. Mientras que en México tenemos solamente 18.5% de recaudación global. Y México está situado como el último país de la OCDE en recaudación, incluso abajo de Turquía. Si comparamos incluso nuestra postura en materia fiscal con países de América Latina, la postura de México es muy pobre. Los ingresos tributarios del gobierno general representaron el 34.4% del Producto Interno Bruto en Brasil. En Argentina, el 30.7% del Producto Interno Bruto. En Costa Rica, el 23.1% del PIB, etc. Estos son datos de CEPAL y nosotros son datos de la OCDE. Y lo peor es que, aparte de esta estrecha base material para que el Estado cumpla eficazmente sus responsabilidades en el desarrollo, tenemos un problemón por una notoria ineficiencia en el manejo del gasto público, con signos de corrupción muy alarmantes en la asignación y en el ejercicio del gasto público. Por eso es que la primera sección de este libro, si queremos realizar una reforma fiscal integral, la primera sección de este libro es eficiencia y probidad en el ejercicio del gasto público. ¿Cuáles son las reformas que tenemos que hacer para tener un manejo honesto, honrado, eficiente en la asignación del gasto, con transparencia, rendición de cuentas y auditoría social? En cada una de las secciones colaboran expertos, especialistas que tienen muchos años trabajando en sus respectivos temas de especialidad. Es el caso de este tema de la transparencia, rendición de cuentas y auditoría social, y de todos los demás que se presentan en este y en otros de los libros de la colección de análisis estratégico para el desarrollo. Por eso es que la primera parte, digamos, una parte imprescindible de una reforma hacendaria integral, se refiere a eficaces sistemas de transparencia, rendición de cuentas y auditoría social. Asegurar la probidad en el ejercicio del gasto público
la eficiencia y la concordancia con el interés general. No me voy a extender mucho en estos detalles, está ampliamente sustentado, digamos, el tema de la Auditoría Superior de la Federación, en fin, todos los mecanismos de fiscalización que hay que poner en marcha, tanto a nivel federal como a nivel de los estados, de las entidades federativas y de los municipios. También un principio, hay una idea muy frecuente en el Consejo Nacional de Universitarios. Una de nuestras posturas es que nuestro compromiso de ofrecer al país un sistema integral de propuestas viables de políticas públicas capaces de superar el pobre y errático desempeño mostrado por la economía mexicana durante las últimas décadas, fortalecer la cohesión social de nuestra nación y abrir los cauces de un desarrollo sustentable, incluyente, equitativo y democrático. Esta tarea nos proponemos realizarla con espíritu de servicio a la nación y visión de Estado, con plena independencia de los partidos políticos de los candidatos. Esto lo comento en este marco, porque no voy a mencionar nombres, pero voy a mencionar ideas. Hay una idea muy frecuente de que el Estado puede cumplir eficazmente sus funciones en el desarrollo simplemente reduciendo sueldos y prerrogativas de altos funcionarios, más un recorte en el gasto corriente donde es redundante o innecesario, y una tercera es moralizar la administración pública reduciendo la corrupción. Todo esto es necesario, esto es indispensable, pero no es suficiente para que el Estado cumpla sus responsabilidades en el desarrollo. En el mejor de los casos, haciendo todo esto, tendríamos en el muy, muy mejor de los casos 3 o 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Y lo que requiere nuestro país es mucho más, y está justificado por la brecha que tenemos no solamente con respecto a los países de la OCDE, sino incluso con respecto a países latinoamericanos. Nuestra recaudación es tremendamente baja. Tenemos que cerrar esa brecha. Entonces tenemos un reto triple en materia de reforma hacendaria. Primero, elevar la eficiencia, calidad y productividad del gasto público. Segundo, superar las inequidades en el sistema impositivo mexicano y, desde luego, elevar considerablemente, cuando menos en 10 puntos porcentuales del PIB, la recaudación tributaria. Uno diría que esto es demasiado. ¿Cómo elevar en 10 puntos porcentuales del PIB la recaudación tributaria? Tenemos numerosas experiencias en el mundo, y hay un capítulo escrito por el colega Carlos Marichal del Colegio de México de historia de reformas tributarias en otros países. Voy a mencionar algunos ejemplos. En Italia, la recaudación tributaria, los ingresos tributarios se elevaron del 26.1% del PIB en 1979 al 40.6% del PIB en 1992. O sea, en 13 años la recaudación tributaria creció en 14,5 puntos porcentuales del PIB. En España, después del pacto de la Moncloa, la recaudación tributaria pasó del 22% del PIB al 33.8% del PIB, más de 10 puntos porcentuales. En el caso de Costa Rica, incluso, pasó de 16.8% del PIB al 22% del PIB en el mismo lapso. Y tenemos una experiencia extraordinaria en nuestra América Latina. Cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia de Argentina, recibió un país en desgracia
porque la crisis de la deuda que estalló en diciembre de 2001 fue más grave que la crisis de la deuda mexicana que estalló en agosto de 1982. Hay que recordar que en 2002, un año después de la crisis, la deuda externa argentina representaba el 156.7% del Producto Interno. En 1983, un año después de la crisis de la deuda mexicana, la deuda representaba el 49.4% del PIB. La crisis argentina fue mucho más espantosa. El desempleo pasó a la cuarta parte de la población, el PIB cayó 17%, la pobreza aumentó dramáticamente del 20% al 45% de la población, y las clases medias que tenían depósitos en los bancos se vieron con que no podían retirar sus depósitos porque estaban embargados en el corralito. Ese fue el país que recibió Mesoquín. Y él ideó una estrategia post-neoliberal de desarrollo que comprendió un tipo de cambio competitivo, una política de fomento industrial, una política de manejo de las finanzas públicas que ahorita voy a tener en este punto. Posteriormente hablaremos en otra de las presentaciones más ampliamente de la estrategia post-neoliberal argentina. Baste decir que puso punto final a la estrategia basada en los dogmas del Consenso de Washington y pasó a una nueva estrategia de desarrollo. En el ámbito fiscal, Kirchner, en su discurso de toma de posición, él anuncia, él dice, bueno, tenemos que tener finanzas públicas sanas, tenemos que trabajar, puede haber una situación, digamos, de recesión donde tengamos un déficit fiscal momentáneo, pero en general debemos trabajar con superávit fiscal. Porque si trabajamos con déficit fiscal, el gobierno es débil. Estamos sujetos a que otros nos presten. Entonces, un gobierno fuerte tiene que tener su propia recaudación. Pero vamos a hacer una reforma fiscal, dice, mediante gravando ahí donde hay real capacidad contributiva. Esto es, reduciendo evasión fiscal, desde luego no IVA, medicinas y alimentos, sino reducción de la evasión y aumento de gravámenes ahí donde hay poder contributivo. Bueno, durante los primeros 8 años del gobierno de Kirchner, de él y de su ahora viuda, baste decir, el Producto Interno Bruto creció a una tasa de 7,5% anual, el PIB per cápita una tasa de 6,5% anual. En solamente 8 años el PIB per cápita de la Argentina creció 65%. En 30 años de experimentación del Consenso de Washington, el PIB per cápita en México ha crecido solamente 17%. O sea que en solo 8 años creció más, con una estrategia post-neoliberal de desarrollo. Y parte de ello fue la reforma tributaria. Argentina elevó la recaudación del gobierno general del 33.6% del PIB en 2002, repito, 23.6% del PIB en 2002 al 33.3% del PIB en 2010. O sea, sí se puede, sí se puede. El tema es un tema de voluntad, de decisión política, de conformación de las alianzas de fuerzas sociales y políticas para sacar adelante las reformas que convienen a cada una de nuestras naciones.